Hebrews 11:32 says this. How much more do I need to say? It would take too long to recount the stories of faith of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and all the prophets. ¿Qué más les podré contar? Se necesitaría más tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y todos los profetas. By faith, these people overthrew kingdoms, ruled with justice, and received what God had promised them. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. They shut the mouths of lions, quenched the flames of fire, and escaped death by the edge of the sword. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Their weakness was turned to strength. Su debilidad se convirtió en fortaleza. They became strong in battle and put whole armies to flight. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Women received their loved ones back again from death. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. But others were tortured, refusing to turn from God in order to be set free. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. They placed their hope in a better life after resurrection. Pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Some were jeered at and their backs were cut open with whips. Others were chained in prisons. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Some died by stoning, some were sawed in half, others were killed with the sword. Some went about wearing skins of sheep and goat, destitute and oppressed and mistreated. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. They were too good for this world, wandering over deserts and mountains, hiding in caves and holes in the ground. Este mundo no era digno de ellos, vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. All these people earned a good reputation because of their faith, yet none of them received all that God had promised. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. For God had something better in mind for us, so that they would not reach perfection without us. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Lord, we love you and we praise you. Padre, te amamos y te adoramos. You are the reason that we came. Tú eres el motivo por el que vinimos. Lord, I pray that you would speak to us Te pido que nos hables in a mighty and a powerful de way. una manera poderosa. Lord, I pray that you would open up our eyes, Te pido que abras nuestros ojos, open up our ears, nuestros oídos, open up our minds. abre nuestras mentes. Your word never returns void. Tu palabra nunca regresa vacía. And Lord, you are able to speak always. Señor, tú siempre estás dispuesto a hablar. Whether we feel like it's on time or out of time, Ya sea que nosotros sintamos que es a tiempo o fuera de tiempo. man, Lord, you always have the correct word for the correct season. Tú siempre tienes la palabra correcta para la temporada correcta. We trust you. Confiamos en ti. We love you. Te amamos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen Amén. and amen. Give it up to God. He is worthy to be praised. Celebremos a Dios, Él es digno de ser adorado. If you have been here Si has estado aquí for a couple of months, por unos cuantos meses, then you know entonces tú sabes that today is the end of Hebrews 11. que hoy es el final de Hebreos 11. We started a couple of months ago, Comenzamos hace unos meses and we were not in a rush. y no estábamos deprisa. We did not have a timeline to finish. No teníamos un tiempo de cuándo teníamos que terminar. Sometimes we preached one verse because that's all that was it for that service. A veces predicábamos un verso porque era todo lo que había por ese servicio. And sometimes, like today, we have a couple of verses together. Y a veces como hoy tenemos varios versos. Either way, we made it through Hebrews 11 as a church. De cualquier manera leímos Hebreos 11 como iglesia. If you missed one, I'm so proud of you. Si te perdiste uno, estoy orgullosa de ti. But maybe you caught up online, I don't know. Pero tal vez te pusiste al corriente en línea. Either way, Fridays is a sacrifice to come. De igual manera,
manera los viernes es un sacrificio el llegar. And I am determined for Fridays to be where we really dig deep into the Word. Y estoy determinada a que los viernes sea cuando de veras estudiamos profundo la palabra. And so, to be honest with you, Para ser honesta contigo, I'm praying estoy orando and I'm fasting y estoy ayunando because God hasn't told me what to do next. porque Dios no me ha dicho que sigue, But I will pick something. pero elegiré algo. He will give me something. Él me dará algo And we will learn together. y aprenderemos juntos. Today, this final part of Hebrews 11 Esta parte final de Hebreos 11 is very touching for many different reasons. toca por muchas maneras diferentes. As you can see, and I don't want to get too ahead of myself, No me quiero adelantar mucho, but it's basically saying that even though some people did receive what was promised to them, pero está diciendo que aunque algunas personas sí recibieron lo que les fue prometido, if you read correctly, si lees if correctamente, you have your glasses and your contacts correctly, si tienes tus lentes y tus pupilentes correctamente, or if you have 20/20, o si tienes visión 2020, then you should clearly be able to see entonces deberías de ver claramente that it also talks about deep suffering. que también habla de sufrimiento profundo. And I think sometimes at church, Y creo que a veces en la iglesia we like to just celebrate the mountaintops. nos gusta solo celebrar la cima de las We montañas. love when somebody preaches Amamos cuando alguien predica and it tickles us on the inside. y nos hace sentir cosas por dentro. When we say, man, you're so special, Cuando decimos eres tan and especial God wants to make all your dreams come true. y Dios quiere cumplir todos tus sueños en realidad, But it doesn't tickle the same pero no se siente igual when it says that by faith, cuando dice que por fe some people were sawed in half. algunas personas fueron cortadas a la mitad. That's what it says. Es lo que dice. Man, some people, because of their faith, Algunas personas por su fe were crucified. fueron crucificadas. Some people because upside down. Algunas personas boca abajo. I mean, some people were beat, Algunas personas fueron golpeadas, stoned, apedreadas, tortured, torturadas, burned. quemadas. And because here in America, Y porque aquí en América, our greatest persecution nuestra persecución más grande sometimes is having haters online, a veces es tener personas que nos odian en internet. then sometimes we don't understand that it's not like that everywhere. A veces no entendemos que las cosas no son así en todos lados. Sometimes the hardest decision for a churchgoer on a Sunday morning A veces para la decisión más difícil para alguien es ir a la iglesia por un domingo en la mañana. is, should I go to brunch or should I go to church? Es iría a almorzar o voy a la iglesia. And that's the kind of faith Y ese es el tipo de fe of a nation that values comfort over everything else. de una nación que valora la comodidad sobre todo lo demás. Because easily you could have gone to eat with your friends after church. Porque fácilmente podías haber ido a comer con tus amigos después de la iglesia. Because here in America, Pero porque aquí en América church is an option, la iglesia es una opción, not something that we necessarily have to do or our life is threatened to do. sino no algo que tenemos que hacer. There are nations where still people have to decide, should I go to church and potentially get killed? Hay naciones donde las personas tienen que decidir, ¿debo decidir ir a la iglesia y probablemente ser asesinado? There are nations where accepting Christ as Savior means you lose your family, your inheritance, and everybody that you know. Hay naciones donde aceptar a Cristo significa perder todo lo que tú conoces. And that's a cost that many of us cannot fathom. Y es una causa que nosotros no podemos entender. And that's why Sunday morning Y es por eso que los domingos por la is mañana sometimes an option according to our social calendar, es una opción dependiendo de nuestro calendario social. rather than God being the most important person in our life. En lugar de que Dios sea la persona más importante en nuestra vida. Hebrews 11 talks about a faith Hebreos 11 habla acerca de una fe and talks about a level of suffering y habla de un nivel de sufrimiento that thankfully que agradecidamente we will probably not experience. probablemente no lleguemos a experimentar. We will not feel. No sentiremos, We will not know what it is to get sawed in half No- because we wanted to serve Christ. no sabremos lo que es que nos partan a la mitad porque quisimos seguir a Jesús. And we thank God Y le damos gracias a Dios for the privilege and the favor that we have to sit here. por el privilegio y el favor que tenemos de sentarnos aquí. Even in
a warehouse aún en una bodega, where our biggest discomfort donde nuestra mayor incomodidad is the temperature of the room. es la temperatura del cuarto. What a privilege it is Qué privilegio es to be able to serve God poder servir a Dios and to be able to love God y poder amar a Dios freely. en libertad. So just because it doesn't happen to us Solo porque no nos sucede a nosotros, doesn't mean that it has not and does not happen still. no significa que no siga sucediendo aún. And I wanted to start with that Y quería comenzar con because eso, sometimes we read these stories and we think this is just history and not present tense. porque a veces leemos estas historias y creemos que es solo el pasado y no el presente. Because we live in a bubble. Porque vivimos en una burbuja. Because we live in our comfort. Porque vivimos en nuestra comodidad. And so let's honor God Así que vamos a honrar a Dios and let's praise God y vamos a adorar a Dios because we get to be here porque podemos estar aquí to learn freely para aprender en libertad about who He is, sobre quién Él es and we can live bold lives of faith. y podemos vivir vidas de fe valientes. And it will cost you your life, Te costará tu vida, but not where somebody's like cutting your head off. pero no donde alguien te moche la cabeza. It will cost your life because you have to die to yourself. Costará tu vida porque tienes que morir a ti mismo. But nobody's waiting outside to cut your head off. Pero nadie te está esperando para mocharte la cabeza. And that's a reason to be thankful. Y ese es un motivo para estar agradecidos. One thing that I have continuously and redundantly told you Una cosa que te he dicho throughout this series a través de esta serie is that sometimes es que a veces we dehumanize Bible characters deshumanizamos a los personajes de la Biblia in order to justify para poder justificar our lack of faith nuestra falta de fe and our lack of obedience. y nuestra falta de obediencia. And maybe the excuses look a little something like this. Y tal vez las excusas suenan como esto. Well, I cannot live a life of faith because, man, I have too many flaws. No puedo vivir una vida de fe porque tengo muchos defectos. I've made too many mistakes. Cometí muchos errores. You see, Moses, he was special. Moisés, él era especial. Abraham, he was special. Abraham, él era especial. Noah, he was special. Noé era especial. Man, Elijah, he was special. Eliseo era especial. But I'm not special. Pero yo no soy I especial. don't come from a special family. Yo no vengo de una familia especial. I don't come from a family that knows the Lord. Yo no vengo de una familia que conoce del Man, Señor. I've never known that kind of faith. Yo nunca he conocido ese tipo de fe. And we dehumanize Bible Y characters deshumanizamos a los personajes de la Biblia in order to justify para poder justificar why we have not taken the steps that God is asking us por to. qué no hemos tomado los pasos que el Señor nos está pidiendo. But don't fear. Pero no tengas miedo. Your pastor wrote a list Tu pastora escribió una lista of the flaws de los defectos and the mistakes y los errores that the people in the hall of faith made. que las personas en el salón de la fe hicieron. So fear not, I'm going to tell you right now. Así que no tengas miedo, ahorita te voy a contar. The first one is Noah. El primero es Noé. And you see, he built the ark. Él construyó el arca. He put the animals in the boat. Él metió a los animales en el He barco. did everything God told him. Hizo todo lo que Dios le pidió. But after the flood, Pero después del diluvio, he starts drinking. él comienza a tomar. And he starts drinking to the point Y comienza a tomar al punto where he wasn't in control of himself. donde no estaba en control de sí And long mismo. story short, he got naked. Y se encueró. And his son saw him. Y su hijo lo vio. And there was a whole lot of drama. Y hubo mucho drama. And he cursed his kids. Y maldijo a sus hijos. And all of this other stuff happened. Y todas esas personas Then pasaron. we have Abraham. Después tenemos a Abraham. We all know Abraham a Todos little bit. conocemos a Abraham un poquito. All right, well, Abraham, he was a friend of God. Abraham fue el amigo de Dios. But he also doubted God's promises. Pero también dudó las promesas de Dios. He laid with a girl named Hagar. Se acostó con una mujer llamada Agar. And it wasn't even her will. Y no fue su voluntad. She was volunteered to sleep with this old man. A ella se le forzó a morir con este He hombre. tried to help God give him descendants. Él trató de ayudar a Dios a darle descendientes. When he was in danger, Cuando él estuvo en peligro, he would pretend that his wife was his sister. él pretendió que su esposa era su
hermana, he would lie instead of saying, he literally would say, hey wife, let's lie because I'm not trying to die. él decía literalmente, esposa, vamos a mentir porque no quiero morir. He literally was like, you're so pretty that if the king wants you, you gotta go to the king, you gotta say you're my sister. Literalmente dijo, eres tan hermosa que si el rey te quiere vas a decir que eres mi hermana. His wife Sarah, Su esposa Sara, you know, when she first heard the promises of God, cuando ella escuchó las promesas de she didn't Dios, start speaking in some unknown tongues. ella no comenzó a hablar en lenguas desconocidas, She didn't start crying and saying, thank you, Jesus. no comenzó a llorar y a decir gracias Jesús. Sarah Sara actually laughed se rió when God promised cuando Dios prometió that she, que in ella her womb, en su would vientre have a son. tendría un hijo. And not only did she laugh, No solo se rió, but after she laughed, sino que después de que se rió, she was the one ella fue quien that volunteered Hagar. le dijo a Agar, And before you judge her, y antes de que la juzgues, you better look at yourself, mírate a ti mismo, because how many times have we tried to help God in his process? porque cuántas veces has tratado de ayudar a Dios en su How many proceso. times have we tried to help him speed up? ¿Cuántas veces has ayudado a que Dios se apresure? Don't you be judging my girl Sarah. No juzgues a Sara. She thought she was smart. Ella pensó que era inteligente, Just like you and me sometimes. así como tú y yo lo hacemos a veces. We out here made whole plans, Estamos aquí haciendo todo un plan, thinking we're geniuses. creyendo que somos genios, And we don't understand the trouble that it's going to cause in our y lives. no entendemos los problemas que causará en nuestra vida. Moving on. Moviéndonos. Isaac, just like his father, Isaac, así como su padre, lied too. también mintió. So I guess you could call him a liar too. Así que también lo podemos llamar Let's mentiroso. not even get into Jacob, No vamos a entrar con Jacob, because Jacob porque Jacob was the liar of the liars. era el mentiroso de los mentirosos. Actually, the Bible calls him a deceiver. De hecho, la Biblia lo llama un engañador. Man, he enticed his brother. Él mintió con su hermano, He gave him some lentejas. lo engañó y le dio lentejas. I'm guessing that's what lentils mean, right? Like he gave lentejas. Le dio lentejas. Imagine leaving and saying like, I don't want my promise. I want that bowl of lentejas. Imagínate decir, no quiero mi promesa, quiero ese plato de lentejas. What kind of bowl, what kind of witchery was in that lentejas bowl? ¿Qué cosa había en ese plato de lentejas? It's 99 cents at the store. Cuesta 99 centavos en la Man, tienda. eggs have gone up. Los huevos son más caros. Bread has gone up. El pan ha subido. Lentejas is still 99 cents at Las Target. lentejas todavía cuestan $1 en Target. But before you laugh at Jacob, Pero antes de que te rías de Jacob, how many dumb things have you traded God's presence for? ¿cuántas cosas tontas has intercambiado por la presencia de Man, Dios? it looked appetizing. Se miraba It apetecible. looked like a solution. Se miraba como una And it was solución a bowl of lentejas. y era un plato de lentejas. It wasn't even that good. Ni siquiera estaba tan bueno. You went out there, you replied to that DMs only because he was tall, not because he was cute. Contestaste ese mensaje porque estaba alto, no porque estaba guapo. You feel me? ¿Me entiendes? Anyways, moving on. Moses. Moisés, Yes, the guy that literally God used and he splits the sea. el hombre al que Dios usó para partir el mar, Moses murdered somebody. Moisés asesinó a alguien. And on top of murdering somebody, Y aparte de asesinar a when alguien, God tells him to speak at the rock, cuando Dios le dice que hable a la piedra, Moses Moisés was mad estaba enojado because the people made him mad. porque el pueblo lo hizo enojar And he hits the rock y él golpea la piedra instead of speaking to the rock. en lugar de hablarle a la And piedra. because of his disobedience, Y por su desobediencia, he's not able to walk into the land that God promised him. él no pudo entrar a la tierra que Dios le prometió. But before you judge him, Pero antes de que lo juzgues, how many times has God asked you to walk in patience in a situation, ¿cuántas veces Dios te ha pedido caminar en paciencia en una but situación? your anger came out? Pero tu enojo salió. Well, Moses, as a leader, Moisés, como líder, Moses was justified Moisés fue justificado. because those people Porque ese pueblo would have gotten on my nerves too. también me hubieran hecho enojar a mí. But because Moses disobeyed Pero porque Moisés desobedeció a simple instruction from God, una simple instrucción de Dios, he was also not able to enter the promised land. tampoco él pudo entrar a la tierra prometida. Let's go quicker. Vamos a avanzar. Rahab Rahab was a prostitute. fue una prostituta. Gideon Gedeón was a man that used to ask God for sign after sign after sign after sign. fue un hombre que le pidió a Dios señal tras señal tras señal. And God would
do the sign, Y Dios hacía la and señal then he said, just kidding, give me another y sign. decía, Señor, dame otra señal. If it's you, don't look at your neighbor. Si eres tú, ve a tu vecino. See, Barak, he led Israel through victories in war, Barak dirigió a Israel a victorias en la guerra, but before he went to war, pero antes de entrar a la guerra, he always hesitated. él siempre dudó. And let's not even talk about Samson, Y ni hablemos de Sansón, because you already know that, hey there, Delilah, porque ya sabes que Dalila, you know who Delilah is? ¿sabes quién es Dalila? Well, she was the girl he wanted. Ella era la mujer que él quería And she was the girl that told everybody, if you just cut his hair, y fue la misma mujer que le dijo a todos, si cortas su cabello, he's going to lose his strength. va a perder su I know fuerza. nobody's judging Samson, Yo sé que nadie está juzgando a Sansón, because the things that lust has provided for us is the same thing. porque las cosas que la lujuria ha proveído por nosotros es lo mismo. Man, sometimes lust makes us lose our power too. A veces la lujuria nos hace perder nuestro poder And we go también. from one bed to another. Y vamos de un hombre a otro And we make covenant after y covenant. hacemos pacto tras pacto. And then we're wondering why we're a whole mess, but that's a different Y story. después nos preguntamos por qué estamos mal, pero esa es otra historia. And lastly, Y por último, David. David, A man that the Bible says un hombre que la Biblia dice was a man after God's own heart. que era un hombre tras el corazón de Dios. But David Pero David also struggled with lust. también batalló con lujuria And he ends up sending a man to war y termina mandando a un hombre a la guerra to have his wife. para tener su esposa. And on top of that, Y aparte de eso, if you read what kind of father David was, si lees qué tipo de padre fue David, he wasn't a very good one. no fue un buen padre. But why do I tell you this? Pero ¿por qué te digo esto? I tell you this because I think that we forget Te digo esto porque creo que se nos olvida that God doesn't spare anybody's reputation in the Bible. que Dios no se olvida de la reputación de nadie en la Biblia. See, we as church people, Nosotros como personas de la iglesia we love our reputations. nos encanta nuestra And reputación. here's one thing. Y esta es una cosa. You can either love walking by faith Puedes amar caminar por fe or love your reputation, o amar tu reputación, but you can't love those simultaneously. pero no puedes amar a ambas simultáneamente. Because sometimes walking by faith Porque a veces el caminar por fe is going to make you look foolish. te va a hacer que te veas tonto. Sometimes walking by faith A veces caminar por fe is going to make more people not understand you than the people that will actually va a understand you. hacer que más personas no te entiendan a personas que te You entiendan. will never be a person that walks by faith Nunca serás una persona que camina por fe if you're trying to fit in with everybody si intentas encajar con todos and you want everybody to be pleased with y you. quieres que todos estén agradables contigo. See, the Bible is not a collection La Biblia no es una colección of stories of saints. de historias de santos. No, the Bible is a collection of stories La Biblia es una colección de historias of people who were flawed, de personas que tenían defectos, that at some point began to walk by faith. que en algún punto comenzaron a caminar por fe. The Bible is a book La Biblia es un libro full of stories lleno de historias of imperfect people who said yes de personas imperfectas que dijeron sí to a perfect God. a un Dios perfecto. And see, some of us, Y algunos de nosotros we are full of excuses estamos llenos de excusas of why we have not responded in faith, de por qué no hemos respondido en fe and instead we respond in fear. y en vez de eso respondemos en miedo, Because some of us porque algunos have made our personalities an idol. hemos hecho de nuestra personalidad un Man, I ídolo. do not respond because I'm introverted. No respondo porque soy introvertido. I do not respond because I don't like people. No respondo porque no me gustan las Man, personas. some of us have not responded in yes to God Algunos no le hemos dicho sí a Dios because we value our trauma porque valoramos nuestro drama more than the truth that God has spoken over us. mucho más que la verdad que Dios ha hablado sobre nuestra Hey, vida. nobody has as baggage as your pastor. Nadie tiene más equipaje como tu I pastora. mean, maybe. You never know. Bueno, tal vez alguien sí, nunca But sabes. I got a lot of baggage. Pero yo tengo mucho equipaje. Man, most of you know my story. La mayoría de ustedes conocen mi historia. 8 years being sexually abused is not something you get over overnight. Ser abusada sexual por 8 años no es algo que pasa rápidamente. On top of the other things that God has, well, God didn't sprinkle, but like life sprinkled at me. Aparte de otras cosas que la vida me tiró. But at some point Pero en algún punto in my life, en mi vida, I've
also had to make the decision he tenido que tomar la decisión of responding with a yes to God, de responder con un sí a Dios, regardless of whatever childhood I had, sin importar qué tipo de niñez tuve regardless of whatever betrayals I have o experienced, qué traiciones he experimentado, regardless of whatever I feel in the moment. sin importar lo que siento en el momento. I have had to respond with a yes, He tenido que responder con un sí, because even though the world has hurt me, porque aunque el mundo me ha lastimado and I have hurt others as well, can we be for reals? y yo he lastimado a otros también, The Lord has been pleased to use me. al Señor le ha agradado usarme. He knows your flaws. Él conoce tus He knows your defectos. bad Él decisions. conoce tus malas He knows decisiones. your past Él mistakes. conoce tus errores And pasados. just so that it doesn't surprise Y you, solo para que no te sorprenda, He also knows your future mistakes. Él también conoce tus errores futuros. The Bible is not worried about somebody's reputation, A la Biblia no le preocupa la reputación de alguien, because your flaws porque tus do defectos not make God less holy, no hacen a Dios menos do santo, not make Him less powerful, no do hacen a Dios menos poderoso, not make God less able. no hacen a Dios menos probable. God always is in business, Dios siempre está en negocio and He will always choose the person nobody else would have chosen. y Él siempre eligirá a la persona que nadie más He escogería. picks broken people. Él elige a personas And quebrantadas. no, you see, in church and in Hispanic culture, Y en la cultura hispana we have a hush-hush kind of culture. tenemos una cultura de callarse. Everybody knows there's messy situations. Todos saben que hay situaciones, Man, but we love big elephants in our family. pero nos gustan los elefantes grandes en nuestra We familia. love big topics that we don't like to talk about. Nos gusta temas de los cuales no nos gusta hablar. And sometimes we come to church Y a veces venimos a la iglesia and we also play pretend y también jugamos a so pretender that we could be good Christians. que podamos hacer buenos cristianos, So that our brothers and sisters would not know that we're struggling. para que nuestros hermanos y hermanas no sepan que Man, batallamos, so that nobody knows that I'm imperfect and that I'm weak. para que nadie sepa que soy débil e imperfecto. And I love that God doesn't care about anybody's reputation, Y amo que a Dios no le importa la reputación de nadie, because the Bible is not a collection of saints. porque la Biblia no es una colección de The santos. Bible is about one person who was perfect La Biblia es de una persona que fue and is perfecta perfect for y eternity. es perfecta por la He eternidad. had no sin, No tuvo and pecado He came to die for sinners. y vino a morir por He made pecadores. no mistakes, No cometió error alguno and He died the death that you and I should have y died. murió la muerte que tú y yo debimos haber The muerto. Bible doesn't care about the reputation of the people that it used, A la Biblia no le importa la reputación de las personas que él usó, because the Bible is not about them, and it's also not about you or me. porque la Biblia no es de ellos, ni de ti, ni de mí. All of Scripture Toda la escritura points to one person, apunta a una persona and His name is y Jesus. su nombre es Jesús. And the moment that you begin to care about Jesus, Y en el momento que a ti te importa interesar Jesús, no, I know we all love Him, that's why we're here. sé que todos amamos a Jesús, por eso estamos aquí, But until you get to the point pero hasta que tú llegues al punto where you love Christ donde tú amas a Cristo more than you love yourself, más que a ti mismo, you love Christ amas a Cristo more than you love the opinions of others about you. más que la opinión de When you otros sobre begin to ti. love Christ Cuando comienzas a amar a Jesús more than influence, más que influencia, when you begin to love Christ cuando comienzas a amar a Cristo more than your comfort, más que tu comodidad, when you begin to love Christ cuando comienzas a amarle more than your trauma, más que tu trauma, listen well, when you begin to love Christ cuando comienzas a amar a Cristo more than your history, más que tu historia, when you begin to love cuando Christ comienzas a amar a Cristo more than what you love your shame, más que lo que amas tu vergüenza, when you begin to love cuando Christ comienzas a amar a Cristo more than what you love your más de anxieties, lo que amas tu ansiedad, more than what you like your más excuses. de lo que te gustan tus excusas, See, when you begin to love Christ cuando comienzas a amar a Cristo and the mission of y Christ la misión de Cristo over you, sobre ti, over me, sobre mí, that's when we can walk in faith. ahí es cuando podemos caminar en These fe. people were not more special than you. Estas personas no eran más especial que These tú. people were not more special than me. Estas personas no eran más especial que yo. These people made a decision Estas personas tomaron una decisión at some point in their life en algún punto de su vida to walk de caminar by por faith. fe.
These people made a decision Estas personas tomaron una decisión to walk de caminar by faith. por fe. And you know what's the difference between some people in this room and some people in this chapter? ¿Y sabes cuál es la diferencia entre personas en este cuarto y personas en este capítulo? Is that you still have not made the decision Es que tú aún no has tomado la decisión to walk de caminar by por faith. fe. Now, before we create some false narrative Y antes de que creemos una narrativa falsa and say, see, that's why I don't got to change. y digamos, ¿ves? Por eso no tengo que God cambiar. loves flawed people. Dios ama a las personas con defectos. That's why I'm not going to change the way I talk. Por eso no voy a cambiar la manera en la que hablo. That's why I'm not going to change my disorderly passions. Por eso no voy a cambiar mis pasiones That's why desordenadas. I'm not going to change the shows, the music that entertain me. No voy a cambiar la música ni los shows que me entretienen. Because God loves me. Porque Dios me ama a mí. You should be convicted by what you watch. Debería ser redarguido por lo que You ves. should be convicted by how you talk. Debería ser redarguido de cómo hablas. You should be convicted about what you post. Deberías estar redarguido de lo que You should posteas. be convicted about what you wear. Te debería redarguir lo que usas. You should be convicted by what you entertain. Te debería redarguir lo que entretiene. Not because it's the religious thing to do, No porque es la cosa religiosa, but because nobody that ever walked by faith stayed the same. sino porque nadie que caminó por fe permaneció You igual. see, Jacob Jacob didn't stay as Jacob. no permaneció como Jacob. He became Israel. Él se convirtió en Israel See, because he was a liar porque fue un mentiroso and he was a deceiver, y fue un engañador. but he became the man Pero él se convirtió en el hombre that struggled with God, like the Bible says, fought, que peleó con Dios and God, because of that integrity that he had in that moment, y por esa integridad que él tuvo en ese momento, completely changed his life Dios completamente cambió su vida to the point where he changes his name. al punto donde le cambia el See, nombre. Abraham Abraham might have started as the guy who laid down with Hagar to speed up the process, pudo haber comenzado como el hombre que se acostó con Abraham para apresurar el proceso, but he became the man who was willing to lay down Isaac on an altar. pero se convirtió en el hombre que estaba dispuesto a dejar a su hijo en el altar. So I get it. Así que entiendo, We're all flawed. todos tenemos defectos, We all have made mistakes. todos hemos cometido errores, We will never be perfect. nunca seremos But to perfectos, stay the same pero quedarse igual for a person who walks by faith, para una persona que camina por fe, that doesn't exist. eso no existe. Because nobody that walks by faith, Porque nadie que camine por fe, see, we think that faith only changes material things. pensamos que la fe solo cambia cosas materiales, It makes seas open up. que hace que el mar se abra, It makes manna come down from heaven. que hace que maná caiga del cielo, Man, it makes all these miracles. que hace todos estos milagros. Before, I mean, faith does do that. La fe sí hace eso, But you know what it also does? pero ¿sabes qué hace también? It transforms you from the inside. Te transforma desde adentro. And so there's a difference. Hay una diferencia, Because you can come to church for 20 years porque puedes venir a la iglesia por 20 años and your mouth is exactly the same. y tu boca permanece exactamente igual. If there's a chisme, you are the first one that says it. Si hay un chisme, tú eres el primero que lo dice. Man, if there's something bad that you notice from somebody, you're the first one to notice it. Si hay algo malo que tú notas en alguien, eres la primera persona en notarlo. Faith doesn't just change things and situations. La fe no solo cambia cosas y situaciones. Faith also begins to change you. La fe también te cambia a ti. Walking by faith El caminar por fe does not just change the outside, no solo cambia el exterior, it also changes the inside. también cambia el interior. Are we good with that? ¿Estamos bien con eso? If you're going to be a person that walks by faith, Si vas a ser una persona que camina por fe, you're going to need a word vas a necesitar una palabra that you have to learn. que tienes que aprender. That if you got to tattoo it, Que si te la tienes que tatuar, maybe don't do that. tal vez no lo hagas. But if it helps you, Si te ayuda, I don't know. Maybe tattoo it in your heart. tal vez tatúala en tu corazón. If you're going to be a person that walks by faith, Si vas a ser una persona que camina por fe, you're going to need this magic word vas a necesitar esta palabra mágica that's called que se llama endurance. perseverancia. If you're going to be a person that walks by faith, Si vas a ser una persona que camina por fe, you're going to need something that is called endurance. vas a necesitar algo que se llama perseverancia. Fear not, No tengas miedo, because I have that passage for you. porque tengo ese pasaje Not para a ti. passage, sorry. I have
a definition for you tengo una definición para ti, because maybe you don't know what endurance is. porque tal vez no sabes lo que eso significa. See, endurance means Perseverancia significa to sustain, to remain permanecer steadfast. firme, In parentheses, I also Googled steadfast, so you know what it is. It means firm. significa firme, Patient under pressure. paciente bajo presión. Listen to this. It's not just tolerating hardship, No es solo tolerar dificultad, but allowing it to build faith sino permitirle construir fe and y character. carácter. See, because in verse 33, Porque en el verso 33 it says, by faith these people overthrew kingdoms, dice, por la fe estas personas conquistaron reinos, ruled with justice, gobernaron con justicia and received what God has promised them. y recibieron lo que Dios les había prometido. But then in verse 35, Pero después en el verso 35, very quickly, rápidamente, it says, but others dice, pero otros were tortured, fueron torturados, refusing to turn from God. rehusaron regresar a Dios. Verse 36 says, Verso 36 dice, some were jeered and their backs were cut open with whips. algunos fueron ridiculizados y sus espaldas laceradas con látigos, Others were chained in prison. otros encadenados en prisiones. And the reason this is important Y el motivo por el que esto es importante is because if you don't have endurance, es porque si no tienes perseverancia, you will never be able to walk by faith. nunca podrás caminar por fe. Because endurance Porque la perseverancia and a strong faith, y una fe fuerte, a well-rounded faith, una fe completa, is one that knows es una que conoce that you will experience God's glory in the mountaintop, que experimentarás la gloria de Dios en la cima de la montaña, but you will also see God's glory pero también verás la gloria de Dios in valleys. en los valles. This is why Es por esto a lot of the Psalms, que muchos de los salmos, I'm sorry you didn't, I don't know this in English, but I know es Reina Valera, where it says, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. What? You're an English preacher. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. I learned all of Psalm 23, aprendí todo el Salmo 23 and you should learn it too. y deberías aprendértelo también. Because if you're going to make it, Porque si vas a hacerla, if you're going to remain faithful, si vas a permanecer if you're fiel, going to remain true, si vas a permanecer if you're en going verdad, to follow Christ, si vas a seguir a Cristo, you have to learn to follow Him vas a tener que aprender a seguirle a Él when you're victorious cuando eres victorioso and when you're crushed. y cuando estás en You're going to have problemas. to learn to worship Tienes que aprender a adorar when the door opened cuando la puerta se abre and when the door y closed. cuando la puerta se You're going to cierra. have to worship Vas a tener que adorar on days where you feel like it en días cuando quieres and on adorar days where the house of God is the last place that you want to be in. y en los días cuando la iglesia es el último lugar en el que quieres Because estar. in order to make it, Porque para poder you're lograrlo going to have to learn to worship vas a tener que aprender a when your adorar heart is full cuando tu corazón está and lleno when your heart is y empty. cuando tu corazón está vacío, When you've cried tears of joy cuando has llorado lágrimas de gozo, because God answered you in the way you were expecting, porque Dios te respondió como tú lo esperabas, and when you're full of sorrow y cuando estás lleno de because tristeza, it feels like He's never going to come. porque parece que Él nunca vendrá. And see, the problem is Y el problema es that we love to follow God according to how He blesses us. que amamos seguirle a Dios de acuerdo a cómo nos And bendice. if your faith is contingent Y si tu fe depende on how good you think He is, de qué tan bueno tú crees que Él you're es, not going to make it. no vas a lograrlo. Because when rain comes, Porque cuando venga la when lluvia, trials come, cuando vengan los when problemas, bad circumstances come, cuando malas when circunstancias death lleguen, knocks in your cuando family, la muerte llegue a tu familia, when sickness knocks at your cuando la door, enfermedad toque a tu puerta, you're going to start believing the lie of the enemy vas a comenzar a creer la mentira del enemigo, that according to your circumstance, que de acuerdo a tu circunstancia, then that depends if He is good or He is not eso good. depende si Dios es bueno o no es bueno. And God is good when you're sick. Y Dios es bueno cuando estás God enfermo. is good when you're tired. Dios es bueno cuando estás God is good cansado. when you're hurting. Él es bueno cuando estás God en is good dolor. when they betray you. Él es bueno cuando te God is good traiciona. when you've been hurt. Él es bueno cuando te God is lastiman. good when you're suffering. Él es bueno cuando God is sufres. good when you don't Él understand. es bueno cuando no entiendes. God is good when you're waiting. Dios es bueno cuando estás God is esperando. good when you don't like your season.
Él es bueno cuando no te gusta tu temporada. God is good even when he's silent. Dios es bueno aún cuando está en silencio. Because our circumstance does not determine. Porque nuestra circunstancia no It determina, does not take away no toma peso how powerful he is. lo poderoso que Él It es. does not take away how holy he No is. quita lo santo que Él es. And if your spiritual life is dependent Y si tu vida espiritual depende on how much he blesses you, de cuánto Dios te bendice, you're not going to make it. no vas a lograrlo. If your faith is contingent Si tu fe depende on him giving you a new car and a new house, de que Él te dé un carro nuevo, una casa nueva, if your faith is contingent on seeing monetary compensation for your faith, si tu fe depende en ver recompensa monetaria por tu fe, you're not going to make it. no vas a lograrlo. And this is why we have ears Y es por eso que tenemos oídos that tickle. que nos da comezón And we like to hear things that only tell us how victorious we're going to be in God. y nos gusta solo escuchar cuando nos dicen qué victoriosos seremos en Dios. And we skip the verses Y nos pasamos los versos where it says that literally, donde dice literalmente through faith, que a través de fe people were tortured La- because of his name. las personas fueron torturadas a causa de su nombre. We skip those parts No leemos esas partes because our faith is contingent on how good we think porque nuestra fe depende en cuán bueno creemos God is. que Dios es. This is why Es por esto there's a lot of backsliders. que hay muchas personas que recaen Man, because rain came porque llegó la lluvia and it came really hard. y llegó muy fuerte Because something in your family happened and you didn't like it. porque algo sucedió en tu familia y no te gustó. Because you prayed for somebody and God did not heal them on this side of earth. Porque oraste por alguien y Dios no lo sanó en este lugar de la tierra. Because sometimes God heals, Porque a veces Dios sana, not on this side of eternity, no en esta eternidad, but everyone is healed eternally in Him. pero todos son sanos eternamente en Él. And you give up on God, Y tú te rindes en Dios man, because you prayed about it. porque oraste por You eso, fasted about it. porque ayunaste And sobre He eso. still said no. Y Él aún dijo no. And now you're mad at Him Y ahora estás molesto con Él because nobody told you porque nadie te dijo that there are plenty of other people que hay muchas otras personas who also prayed. que también oraron. And the answer was no. Y la respuesta fue no. And if you're not ready Y si tú no estás listo to accept para aceptar and to worship y para adorar and to be faithful, y para ser fiel, even when He says no, aun cuando Él dice no, you're not going to make it. no vas a lograrla. See, He's a good Father. Él es un buen padre. He loves to give His children good things. A Él le gusta darle a sus hijos cosas buenas. I love surprising my daughters. A mí me encanta sorprender a mis hijas. I go to Target, and the reason that I spend $200 is because there's always something good for them. Voy a Target y la razón por la que gasto mucho es porque siempre hay algo bueno para ellas. Miraculously, if you're a mom, you never find something good for you, but for your kids, Milagrosamente, si eres mamá, nunca encuentras nada bueno para ti, pero para tus hijos. yeah, today I went to the mall and I said, you're going to buy yourself something. Hoy fui a la tienda y dije, vas a comprar algo para ti. My daughters did too, though. Mis hijas también agarraron algo. Man, I love, Zoe is now 4 years old. Zoe ahora tiene 4 años I love surprising her. y me encanta sorprenderla. Man, I love her face. Me encanta ver su cara When she asked me for something and I remembered. cuando me pide algo y yo me acuerdo. And it's something as simple, like she loves jelly Y algo tan simple como le gusta la gelatina in little packages. en paquetes pequeños. She could eat a whole bunch. Puede comerse todo un paquete. I love Zoe's face. Me encanta ver su cara When I come back from H Mart cuando vengo de la tienda and she is stocked y ella está ahí detenida with her Asian jellies. y le llevo sus gelatinas. But you know what I hate? Pero ¿sabes qué odio? I hate when we go to Target Odio cuando vamos a Target and she says, what are you gonna buy me today? y dice, ¿qué me vas a comprar hoy? Excuse me, girl. Discúlpame, How about food for the house? ¿qué tal comida para la casa? And you know what I hate even more? ¿Y sabes qué odio aún más? When she starts making this scene. Cuando comienza a hacer esto And you know your kids. y tú conoces a tus hijos, That's not even how they cry. ni siquiera es así como lloran.
but they're trying to convince you. pero intentan convencerte. And then all of a sudden they have a really loud cry, Y de repente tienen un llanto muy fuerte, a very exaggerated cry. un llanto muy exagerado. All of a sudden their ears don't work and they don't listen. De repente sus oídos no sirven y no escuchan. Nothing makes me not want to give Zoe something Nada me hace no quererle dar algo a Zoe than her entitlement. que ella percibir que lo merece. Baby, I love giving you surprises. Amo darle sorpresas, But you also don't gotta get a surprise every time we go to Target. pero no tiene que recibir una sorpresa cada que vamos a Target. But sometimes in the faith, A veces en la fe, we also never grow up from being toddlers. a veces nunca crecemos de ser niños, When we should have been eating solid food now. cuando deberíamos ya estar comiendo comida sólida, But we still love milk pero aún amamos la leche because we're addicted to attention. porque estamos adictos a la atención And we're addicted to somebody carrying us in the faith y adictos a que alguien nos cargue en la fe, because it's harder to seek God yourself. porque es más difícil buscar a Dios por ti mismo. Man, it's easier to put the responsibility on your pastor to teach you Es más fácil poner la responsabilidad en que tu pastor te enseñe instead of demanding from yourself to wake up early and open up your word and see what he can tell you himself. en lugar de demandarte a ti mismo levantarte temprano y buscar la palabra y ver que Dios te hable a It's ti. easier to chase prophets to give you prophetic words. Es más fácil seguir a profetas para que te den palabra profética. And it's harder to start tuning your ears. Y es más difícil afinar tus oídos. Maybe turn off Bad Bunny for a little bit. Tal vez apaga Bad Bunny por un segundo. Maybe in your car start with worship. Tal vez en tu carro comienza con adoración. And we complain because we haven't felt him and we don't feel the same goosebumps as before. Y nos quejamos porque no sentimos a Dios o los escalofríos de antes. And there's no space Pero no hay espacio. because you always have space for your flesh but never for your spirit. Porque siempre tienes espacio para tu carne, pero nunca para tu Man, it's espíritu. harder Es difícil to go after what is spiritual, ir atrás de lo que es espiritual. to go after what is good, Ir detrás de lo que es bueno. to go after what is best for you. Ir detrás de lo que es lo mejor It para ti. requires a discipline. Requiere disciplina. So if you don't have endurance, Así que cuando tú no tienes perseverancia, you're not going to make it. no la vas a lograr. See, Romans 5 says this. Romanos 5 dice esto. It says we can rejoice too También nos alegramos when we run into what? al enfrentar Problems. pruebas. Wait. We can rejoice too Espera, también nos podemos alegrar when we run into what? cuando enfrentamos Problems pruebas and trials. y dificultades, For we know porque sabemos they help us que nos ayudan to develop, a desarrollar. what's the magic word? ¿Cuál es la palabra mágica? Endurance. Resistencia. What's the magic word? ¿Cuál es la palabra mágica? Endurance. Resistencia. And then it says, Y después dice, and endurance y la resistencia develops desarrolla strength firmeza of de character. carácter. See, we think Pensamos that what's going to change us que lo que nos va a cambiar is that breakthrough, es ese despertar, is that miracle. es ese milagro. But some of us Pero algunos are living estamos viviendo in things that we prayed for, en cosas por las que hemos orado, in vehicles we thought we wanted, en vehículos que creíamos haber querido, in houses that we thought would be enough. en casas que creíamos que serían suficientes. And now we're praying for something totally different Y ahora oramos por algo totalmente diferente, because blessings porque las bendiciones do not no develop desarrollan endurance. resistencia. You know what develops endurance? ¿Sabes qué desarrolla resistencia? Trials. Las pruebas. It says, Dice, and character strengthens our confident hope of salvation. y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. And this hope, Y esta esperanza, listen to this, and this hope y esta esperanza will not lead to disappointment. no acabará en desilusión. You think that the trial that you're facing, Tú crees que la prueba que enfrentas, man, you think you're always going to be heartbroken. tú crees que siempre vas a tener un corazón roto. It feels like this is the end of you. Se siente como que este es tu final. Man, it feels like you can't wait anymore. Se siente como que ya no puedes esperar. But it says Pero dice, the end is not more sorrow. el final
It doesn't say sorrow. No dice desilusión. It says Dice that it will not lead us to disappointment. que no acabará en desilusión. Because listen to this truth that God says. Porque escucha esta verdad que Dios dice. For we know Pues sabemos how dearly con cuánta ternura God loves us. nos ama Dios. He loves you. Él te ama. He loves you. Él te ama. And I know it feels like the hardest thing you're going through, but He loves Y you. sabe que tal vez se siente como que estás pasando algo difícil, pero Él te ama. And here's the power of knowing the Word. Y este es el poder de conocer la palabra. Because when anxiety tries to fool you and depression tries to fool you, Porque cuando la ansiedad y la depresión tratan de engañarte, when the devil tries to fool you, cuando el diablo trata de engañarte, that God is not faithful, que Dios no es fiel, that God will not come, que Dios no vendrá, that God has forsaken que you, Dios te ha olvidado, you have to open up tienes que abrirte. Romans chapter 5, Romanos 5, where it says donde dice that we know que nosotros that sabemos God loves us. que Dios nos And then ama. it ends with this, Y termina con esto, because He has given us the Holy Spirit porque nos ha dado al Espíritu to Santo fill our hearts para llenar nuestro corazón with con love. su amor. He has not forsaken you. Él no te ha olvidado. He has not abandoned Él you. no te ha abandonado. He has not left you Él alone. no te ha dejado solo. He wants your yes. Él quiere tu sí. And He is faithful Y Él es fiel to be your God para ser tu Dios on mountaintops. en las montañas. But He is also faithful Pero también es fiel to be your God para ser tu Dios in valleys, en los valles, in the midnight hour. en la noche de la oscuridad. That's the kind of God that you serve. Ese es el tipo de Dios que tú sirves. The kind of God that's telling you to walk by faith is not ready to abandon you. El tipo de Dios que te pide caminar por fe no está listo para abandonarte. The God that calls you to live a life of faith El Dios que te llama a vivir una vida de fe is the God that is able to lead you your whole life, es el Dios que puede dirigirte toda tu vida, no matter what you go through. sin importar qué es lo que atravieses. To walk by faith El caminar por fe means that we need endurance, significa que necesitamos resistencia. means that we need to pass the baby faith. Significa que tenemos que pasar la fe de bebé. You gotta at some point mature. En algún punto tienes que madurar. At some point we gotta grow up. En algún punto tenemos que crecer. At some point we need to stop loving milk En algún punto tenemos que dejar de amar la leche and desiring the hard things of God. y anhelar las cosas de Dios. Man, at some point we have to make a decision En algún punto tenemos que tomar la to decisión stop being babies. de dejar de ser bebés. It should convict us. Debería If redarguirnos. you've been in the faith for 1 year, 2 years, 3 years, Si has estado en la fe por 3 años and you are in the exact same place Yes. as when you accepted Him in your heart, y estás en el mismo lugar en el que estabas cuando le aceptaste en tu corazón, if you're going to make it, si vas a lograrla, if you're not going to be one more person si no vas a ser una otra persona that becomes a deconstructionist, que se convierte en una persona que deconstruye el not evangelio, even smart for that, ni siquiera es inteligente para eso, haven't even studied the word enough to deconstruct anything. ni siquiera has estudiado la palabra para deconstruir nada, If you're not going to be one more person that takes a step back si no vas a ser una persona más que toma un paso hacia atrás or throws a spiritual tantrum o que tira un berrinche espiritual and has to come in and be like, nah, today I don't feel like worshiping. y tiene que venir y decir, hoy no tengo ganas de adorar, Like if the breath in your lungs wasn't enough for you to lift your hands and give Him worship. como si el aire en tus pulmones no fuera suficiente para adorarle. He deserves to be the best thing on your agenda, Él merece ser lo mejor en tu agenda, not the option, no la opción. in case you have free time. En vez de que tengas tiempo libre. But here's the best part, Pero esta es la mejor parte. and I'm ending. Y voy a terminar. All these people Todas estas personas earned a good reputation tuvieron una buena reputación because por their faith. su fe. But listen to this. Pero escucha esto. Yet none of them Ninguno de ellos received all that God had promised. recibió todo lo que Dios le había prometido. It's a hard pill. Es algo difícil de asimilar.
All these people earned a good reputation Todas estas personas gozaron de una buena reputación because of their faith. por su fe, Yet none of them, pero ninguno, the Bible says none of them. la Biblia dice que ninguno, It doesn't say some of them. no dice algunos, Yet none of them ninguno received all that God had promised. recibió todo lo que Dios les había prometido, For God had something better in mind pues Dios tenía algo mejor for us. para That nosotros. means you, Eso significa tú, that means me, eso significa yo, so that they would not reach perfection para que no alcanzaran la perfección without us. sin nosotros. Let me explain to you something. Quiero explicarte algo. And if you haven't listened the whole time, listen now. Si no has escuchado todo el tiempo, escucha ahora. When it says that they had not received everything that God had promised, Cuando dice que no habían recibido todo lo que Dios prometió, if your mind went straight to material things, si tu mente se fue a cosas materiales, you missed the point. te perdiste del punto. I want to bring something to your attention. Quiero traer algo a tu atención. Every single person in Hebrews 11 Cada persona en Hebreos 11 is Old Testament. son personas del Antiguo Testamento. Old Testament means El Antiguo Testamento significa, it's just the books before Christ came. son los libros antes de que Cristo viniera. If I were to explain it very simply, Si lo explico simplemente, all of these characters, todos estos personajes, all of these people todas estas personas are old Bible people, Son- Old Testament. son personas del Antiguo Testamento. So when you think, Así que cuando piensas, what promise did they not receive? ¿cuál fue la promesa que no recibieron? It wasn't land, it wasn't houses, No era tierra, no fueron casas, it wasn't miracles. no fueron milagros. They were all waiting for a Messiah Todos estaban esperando por un Mesías that would tear the veil. que rasgaría el velo. They were all waiting for the day Todos esperaban por el día where you would no longer sacrifice lambs donde tú ya no sacrificarías corderos and bulls y bueyes and birds. y pájaros. They were waiting for a Messiah Esperaban un Mesías that would break the separation que rompería la separación between God and his people. entre Dios y su pueblo. They were all waiting for the day Todos esperaban el día when a Messiah would come donde vendría un Mesías and we would have access to God, y tendríamos acceso a Dios, not through a priest. no a través de un sacerdote, See, where we would be able. donde podríamos, See, because before, porque antes, if you've ever read the tabernacle, si has leído el tabernáculo, there were places that you had access to and places you didn't have access había to. lugares a los cuales no tenías acceso. But Jesus Pero Jesús and his work on the cross, y su trabajo en la cruz there's no more separation. ya no es separación. And now, Y ahora God's glory, la gloria de Dios, God's spirit el Espíritu de would no Dios longer live in a tent, ya no vive en un templo, but he would live in your heart. sino en tu corazón. And all of them Y todos ellos played a role tomaron un papel because they knew porque sabían that their faith que su fe made a way hizo un camino for a Messiah para un Mesías through them, a través de through their ellos, steps, a través de sus pasos, through their actions, a través de sus would acciones. one day come a Messiah, Cuando vendrá un Mesías and you would no longer need y ya no sacrifices necesitaría sacrificio, because he would be the perfect lamb. porque él sería el cordero perfecto. The reason that the Bible says La razón por la que la Biblia that dice none of them received que ninguno de ellos recibió everything todo is because none of them fue porque ninguno de ellos got to experience, pudieron experimentar, none of them got to hear, ninguno pudo escuchar, none of them got to see ninguno pudo ver the work la obra that was finished que fue terminada on the cross. en la cruz. They all played their part, Todos ellos tomaron una parte and the Messiah y el Mesías never came nunca vino in their time. en su tiempo. You know what the promise has been all along? ¿Sabes cuál ha sido la promesa todo el tiempo? You know what the promise has been all along? ¿Sabes cuál ha sido la promesa todo el tiempo? Jesus. Jesús, Not the promised land, no la tierra prometida, not the promised blessings. no las bendiciones prometidas. What they were waiting for Lo que ellos esperaban was Jesus. era Jesús. They persevered Ellos perseveraron even when the Spirit did not live inside of people. aun cuando el Espíritu no vivía en las personas. And so, what excuse do you and I have Así que excusa tenemos tú y yo to walk by faith para caminar por fe now that we're living after ahora que vivimos the después fact that He died and He rose again
El hecho de que Él murió y resucitó. But we've become so familiar with the cross Nos hemos familiarizado tanto con la cruz that we don't understand the privilege it is que no entendemos el privilegio que that He es. came and He died. Que Él vino y murió. And this is why we come to church for Y blessings. es por eso que venimos a la iglesia por bendiciones. This is why we live self-centered lives Por eso vivimos vidas centradas en nosotros where we mismos, think donde creemos that our faith will provide us our miracle. que nuestra fe nos proveerá nuestro milagro. This is why you have not responded with a yes. Por eso no has respondido con un sí. This is why you don't care to do your part. Por eso no te importa hacer tu parte. Because you think Porque tú crees that there is no more work to be done. que ya no hay trabajo por hacer. And you have forgotten Y se te ha olvidado that they labored because they knew a Messiah was coming. que ellos sabían que un Mesías And vendría. we must labor. Y nosotros debemos And trabajar. we must walk by faith. Y debemos caminar por Because fe. we have a promise Porque tenemos una that He's going promesa to return que Él va a again. regresar nuevamente. The reason we sleep, La razón, the reason we don't say la yes, razón por la que no decimos the sí, reason we do not have urgency la razón por la que no tenemos urgencia is because we forgot es porque se nos olvidó that He's not just one that came, que Él no es solo quien vino, but He is one that is coming again. sino que es quien And vendrá let otra me vez. tell you this loud and Y te passionately, quiero decir esto fuertemente, because some of us are sleeping. porque algunos estamos durmiendo, We're sleepy Christians. estamos cristianos And you love durmientes your sin. y amas tu And we pecado love our house. y amamos nuestra And we love our casa comfort. y amamos nuestra And we love our comodidad miracles. y amamos nuestro And we milagro love the fact that we do not get to be hung or y crucified. amamos el hecho de que no somos colgados o crucificados. We love Him being an option. Amamos que Él sea una opción. I know I don't scream that much, but today I'm going to scream at you just a little bit. Hoy voy a gritarte un poquito, Because how many Sundays have you come? porque cuántos domingos has venido, How many Fridays have you come? cuántos viernes has venido And you live a life unrepentant. y vives una vida sin arrepentimiento. Your cursing doesn't bother you. No te molesta el It maldecir. doesn't bother you to be in the presence of a holy God No te molesta estar en la presencia de un Dios santo and not lift up your hands in worship. y no levantar tus manos en adoración. Because God forbid everybody thinks you're a fool. Porque que Dios no quiera que todos piensen que estás mal. God forbid people think that you're crazy. Que las personas no piensen que estás loco. God forbid somebody sees a man cry before the presence of the Lord. Dios no quiera que un hombre llore ante la presencia God de forbids Dios. a woman live a fully life repented unto God. Dios no quiera que una mujer viva una vida arrepentida God ante Dios. forbid your agenda doesn't permit for Him to be the biggest thing in your life. Que Dios no quiera que tu agenda no permita que Él sea la mayor parte de tu And the agenda. reason Y el motivo we are comfortable por el que estamos cómodos is because you don't live es porque no vives with the present fact con el hecho that He will return. de que Él volverá. That's why Es por esto you do your part. que tú haces tu parte. Ushers, Mujeres, that's why you tell people to sit. por eso ustedes les dicen a las personas que se sienten, Because we got to make room for more. porque tenemos que hacer espacio para más. Worship team, Equipo de alabanza, that's why you play. por eso tocan, So that people could give Him honor and glory. para las que personas puedan Singers, darle that's honor why y you gloria. sing. Por eso cantan, Not so people can think what a beautiful singer you are, no para que las personas digan qué hermoso cantan, but to bring people to their knees in repentance. sino para traer a las personas a sus rodillas en This is arrepentimiento. why we serve coffee. Por eso servimos café, So that just maybe somebody will stay. para que alguien se quede, Just maybe somebody will socialize. para que alguien socialice, Just maybe somebody will have a conversation para que alguien tenga una that conversación will ignite their faith. que encienda su fe, Just because they were in line for coffee. solo porque estaban en línea por café. Parking, this is why you park the cars. Estacionamiento, por eso estacionan los carros. Church, this is why you give unto the Lord. Iglesia, por eso le das al Señor, Why do we need a bigger building? porque necesitamos un edificio más grande, Because He's coming. porque Él vendrá And not enough people have heard y no suficientes that He personas han is the way, escuchado que Él that es He el is the Señor, truth, que Él es la verdad and that He is life. y que Él es la vida. You think you're sowing Tú crees que estás sembrando for a door, para una puerta, for a paint,
para pintura. No, you're sowing. Estás sembrando. Because in this place, Porque en este lugar, the way that it's set up, la manera en que está hecho, we can't even do a double service. no podemos hacer un servicio doble. We don't have enough parkings, enough exits. We don't have it. No tenemos estacionamiento. And for as long as we're limited, Y por cuanto estemos limitados, we're limited on the amount of chairs that we can have and the amount of families that we can welcome. estamos limitados en las familias que podamos recibir. We don't have enough volunteers. No tenemos suficientes voluntarios. We don't have enough workforce. No tenemos suficientes personas que trabajen. They could have easily said, Podían fácilmente haber dicho, he's not going to come in my time. no va a venir en mi tiempo. Why should I care? ¿Por qué me debería de importar? And a lot of us live that way. Y muchos vivimos de esa manera. Yeah, they've been saying that he's coming for a very long time, Sí han estado diciendo que Jesús volverá por mucho tiempo, but I haven't seen it. pero yo no lo he visto. One thing is for certain. Algo es por seguro. You and I, Tú y yo we're going to die. moriremos. One thing is promised. Algo está prometido. You and I Tú y yo are going to die. vamos a morir. So even if you don't hear the trumpet, Así que aun si no escuchas la trompeta, you're going to die. vas a morir. But even if he doesn't come Pero aun si Él no viene and our eyes don't get to see him, y nuestros ojos no we don't logran get to hear the verle trumpet y sound, no escuchamos el sonido de la trompeta, that's not a good excuse esa no es una buena excusa to not lay down your life para no dejar tu vida and to not do your part. y hacer tu parte. Hebrews 11 Hebreos 11 is not a history book. no es un libro de historia, It's an invitation es una invitación that just like those people lived by faith, que así como esas personas vivieron por fe, you tú can too. también puedes. Just like they said yes, Así como ellos dijeron sí, you can too. tú también puedes. Just like they did their part, Así como ellos hicieron su parte, you can too. tú también puedes. It's an invitation Es una invitación to surrender your life, a rendir tu vida, to stop being a churchgoer, a dejar de ser un atendedor de la to iglesia, stop warming up that seat, a dejar de calentar ese asiento and to live y a vivir a life una vida of faith. de fe. Can you stand up? Lord, we love you. Puedes ponerte de pie, Señor, te amamos.